Análisis literario, No seas hombre, sargento, de Heraclio Cepeda. Heraclio Cepeda Ramos fue un escritor, cuentista y poeta mexicano que también se desempeñó como político. Su trabajo literario abarcó géneros como el teatro, la novela, el cuento y la poesía. Se caracterizó por ser de fácil comprensión a través del empleo de un lenguaje sencillo y claro. Cepeda recibió varios premios y reconocimientos por su ejercicio como escritor. Nació el 24 de marzo de 1937 en Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas. Son escasos los datos informativos en relación a sus padres y familiares, pero se cree que provino de una familia conservadora y tradicional de provincia, típica de aquellos años. Estudió antropología social en la Universidad Veracruzana. Heraclio, o Laco, como se le conoció en Chiapas, a sus 20 años terminó su primer libro. Formó parte de La Espiga Amotinada, un grupo integrado por 5 poetas mexicanos, quienes en 1960 publicaron un libro con el mismo nombre de su grupo, en el cual recopilaban alguna obra literaria de cada uno. Como docente, impartió clases de español en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Beijing y literatura en la Escuela Preparatoria de San Cristóbal de las Casas. Dio también clases en la Universidad Veracruzana, Universidad de Oriente y en la Escuela de Instructores de Arte de La Habana, en Cuba. Embajador de México ante la UNESCO en París. En el 2014 le otorgaron el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística, así como la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República ese mismo año. Supo utilizar el lenguaje con múltiples matices para crear una narrativa chiapaneca, narrando historias, en la que rinde homenaje a las anécdotas que en su experiencia recopiló en su entidad natal, en México y en otros países. Su escritura siempre estuvo cercana al campo y a los indígenas de Chiapas. Los escritos de Heraclio Cepeda se caracterizaron por ser sencillos, claros y precisos, a la vez que gozaron de ritmo, sentimiento y vitalidad para darle mayor dinamismo a los textos. Los temas que desarrolló se vincularon con la vida campesina, los indígenas y la política. Falleció el 17 de septiembre del año 2015 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Forma. El cuento No seas hombre, sargento fue una de las principales obras del escritor mexicano. Formó parte del libro de cuentos Benzulul, publicado en 1959. Está conformado por 8 relatos. En cuanto a su forma, es un cuento escrito en prosa y pertenece al género narrativo. Forma parte de la literatura mexicana. En el fondo, hablamos de temas. El primero, el arrepentimiento de un hijo al enfrentar la muerte de su padre. El segundo, las enseñanzas de un padre a su hijo los últimos días de su vida. El tercero, la fe de una persona ante la muerte. El cuarto, tranquilidad y optimismo frente a la muerte. El quinto, el amor incondicional de un padre hacia su hijo. Argumento. Este cuento trata sobre las reflexiones de un hijo frente a su padre al verlo enfermo y sabía que pronto iba a morir. Él no fue cercano y prefería pasar tiempo con otras personas que con su papá. Aunque el padre sabía que iba a morir, estaba tranquilo. En cambio, el hijo estaba triste, porque su papá iba a morir y no había aprovechado el tiempo para estar con él. Se puso junto a su padre para escuchar las historias maravillosas que le había guardado para contar. Le contó todo lo que había vivido. Él no entendía por qué su padre estaba tan tranquilo y sin miedo a la muerte. Dijo que no tenía miedo porque esa era la forma de morir de un hombre
que ya había experimentado muchas cosas, gozó y sufrió todo, y estaba contento de todo lo que había vivido. Ya no tenía miedo a nada ni a la muerte. Su padre le dijo que lo iba a esperar a que muriera para poder guiarlo y estar juntos por siempre, que nunca se sintiera solo, pues él siempre iba a estar a su lado consolándolo. Le pide que lo sujete de su mano y que no lo soltara hasta que muriera. Toda esta historia se la estaba contando a un sargento que estaba junto a él mientras hacía su tumba. Le explica el por qué estaba tranquilo y sin miedo a la muerte, pues su padre los últimos días de su vida lo preparó a no tener miedo al morir. Al terminar su tumba le pregunta: ¿en dónde me pongo para que me fusile? Pues ya estaba listo para morir, frente al hombre al que le estaba contando su historia. Espacio. El espacio se concreta en dos lugares. La primera parte de la historia se desarrolla en un pueblo donde ellos tenían su casita. La acción sucede en la recámara donde se encuentra el papá enfermo a punto de morir. La segunda parte se desarrolla en el lugar donde el hijo está haciendo su tumba, donde será el lugar de su muerte. El tiempo. Encontramos dos tipos de tiempo. Cronológico. En este cuento, aunque no se menciona en un principio que el hijo cuenta la historia de su padre al sargento antes de morir, se van contando los hechos como van sucediendo. Empieza relatando la historia hasta que pide que lo fusile. Psicológico. Entra a este tiempo en el momento que cuenta los recuerdos de lo que había vivido con su padre en sus últimos días con vida. Acción. Exposición. Recuerdo de lo que pasó con su padre. Cuenta lo que sucedió. El nudo. Momento en que lo van a fusilar. Comienza a cavar su tumba y a contarle por qué no le temía a la muerte, gracias a las enseñanzas de su padre. Desenlace. Es un desenlace abierto, porque aunque sabemos que menciona dónde se pone para que lo fusile, no sabemos qué más pasó y cómo termina el relato, y el lector tiene que imaginárselo. Personajes. Hijo, personaje principal, cuenta la historia. Tenía miedo a la muerte y tristeza por no haber pasado mucho tiempo con su papá antes de su muerte. Papá, personaje secundario, de quien se habla. Señor fuerte, trabajador, muy firme en su pensamiento, alegre y con mucha experiencia de vida. Enfermo, a punto de morir. Compadre, personaje secundario. Hombre bueno, amigo, ¿va a pagar los gastos de la muerte? Sargento, personaje ambiental, escucha la historia y va a fusilar al hijo. Ideas. El autor nos presenta la forma de convivencia entre padres e hijos y cómo las personas se dan cuenta del valor de lo que tenían solo cuando lo pierden. Nos muestra lo que nos pueden enseñar nuestros padres y mayores sobre la vida. Las ideas de este cuento son de tipo familiar. Técnica literaria. En el cuento, la narrativa se encuentra en primera persona. En ella, los recuerdos son contados por él. Interpretación y conclusión. El cuento No se asombre, sargento, está relacionado con los indígenas de Chiapas, con sus pensamientos, la forma de hablar y sus expresiones, ya que dentro del cuento se usan variedades lingüísticas que no conocemos, usadas comúnmente en aquellas regiones. Nos relata la historia de un hijo arrepentido que comete errores con su padre, pero que está ahí los últimos días de su vida, escuchándolo, cuidándolo, y el papá feliz, pues el amor de un padre a su hijo es muy grande. Siempre van a estar para cuidarnos, protegernos y darnos un consejo o enseñanza
hasta el último día de su vida. Una enseñanza que quedará para siempre en la memoria de su hijo y que lo acompañará hasta la hora de su muerte. El lenguaje que utiliza el autor produce el habla de un campesino mexicano, mediante el cual se puede conocer su cultura, una cultura donde la Iglesia Católica tiene un papel muy importante. Por eso este cuento nos enseña principalmente al no temer a la muerte, al estar preparados, ya que todos nacemos para morir. Esto sería todo. Muchas gracias.